Hola, soy Nelida Pérez de Genius Oposiciones y me gustaría explicaros cómo formamos a los maestros y maestras de educación infantil y primaria para el proceso de oposiciones. En primer lugar, recordemos que el proceso de oposiciones consta de dos fases. Primera fase, la fase de oposición, quizás la más dura, y segunda fase, la fase de concurso, la de los méritos. Vamos a hablar ahora de cómo es la fase de oposiciones. En la fase de oposiciones encontramos dos pruebas. La primera prueba está formada por dos partes. Una de las partes es el temario y la otra parte es el caso o supuesto práctico. La segunda prueba es la parte de la unidad didáctica y la programación. La programación didáctica formada por las 30 primeras páginas donde analizamos toda la propuesta pedagógica y las otras 30 páginas que son de las unidades didácticas. Bien, me gustaría explicaros cómo llevamos y cómo lo hacemos en Genius. En Genius el temario es totalmente nuestro, es decir, actualizado, con una base potente a nivel científico, a nivel de investigaciones, tanto en el campo de la neurociencia, como en el campo de la psicología, como el de la pedagogía. También aportamos un temario creativo, que cautive, que emocione y sobre todo en el que puedas disfrutar estudiando. Que leas un tema y que, por difícil que parezca, te resulte atractivo y que te invite al estudio y de esta forma también al tribunal le sorprenda y disfrute contigo. El caso práctico posiblemente sea una de las pruebas que más os asustan. Es por eso que desde Genius hay algo que consideramos totalmente importante, que es ¿qué llevas en tu mochila como docente? Es decir, ¿qué conocimientos, qué estrategias, qué tipos de actividades, qué metodologías, qué técnicas e instrumentos, es decir, de evaluación, etcétera, etcétera? Es por eso que para los casos prácticos, sobre todo en lo que más hacemos hincapié es en vuestra formación. Una formación que te va a ayudar tanto a superar o alcanzar tu meta en las oposiciones, tu plaza, como también, que para nosotros es fundamental, para que seas un gran y un auténtico profesional en el mundo educativo, para que sepas por qué y para qué haces las cosas. Por tanto, ¿cuáles o qué formaciones son las que vamos a realizar en Genius? Pues dentro de lo que son las metodologías activas, aprenderemos sobre todo a cómo llevar a cabo aprendizaje por proyectos. También técnicas de cooperativo, el aprendizaje cooperativo. Conoceremos qué es el aprendizaje servicio, las comunidades de aprendizaje. Importante, ¿qué son los ambientes? ¿Cómo crearlos? ¿Cómo diseñarlos? ¿Cómo organizarlos? ¿Con qué propuestas? O los microespacios en el aula. ¿Cómo sería el aprendizaje a través de microespacios? Además, también aprenderemos cómo llevar a cabo procesos de lectoescritura a través del modelo socioconstructivista. De esta forma, también, dentro del campo de la lectoescritura, conoceremos técnicas de animación a la lectura, estrategias, tipos de actividades, para que los niños aprendan y disfruten. En el ámbito de las matemáticas activas y manipulativas, como ya nos decía María Montessori. Además, también aprenderemos qué es el TBL, el Thinking Based Learning, es decir, las rutinas y destrezas de pensamiento y cómo aplicarlo en el aula. La metodología por talleres, pero sobre todo cómo la fundamentamos. Es decir, no solo cómo hacerlo, sino cómo fundamentarlo a través de los autores más referentes. En el campo de la psicomotricidad, hablaremos y conoceremos la psicomotricidad vivencial a través de autores como Couturier y otros. Además de esto, la música, el arte a través de Bea Becci, los ojos de Bea Becci, de Arno Ester, y todo con ejemplos, con imágenes, con ejemplos de escuelas, con fotografías, para que seamos capaces de llevarlo a la práctica en el momento en el que estemos, o si ya estamos en el aula porque somos interinos, que seamos capaces de aplicarlo. Otro de los puntos que abordamos también muy importantes son los recursos. Dentro de los recursos encontramos los recursos espaciales, el espacio. Recordemos que para Loris Malaguchi el espacio para él era el tercer maestro, es decir, cómo organizamos el aula, cómo organizamos el centro, cómo los pasillos se convierten en espacios pedagógicos, es decir, etcétera, etcétera. Conoceremos y aprenderemos cómo diseñar un aula y cómo transmitirlo al tribunal, e incluso cómo llevarlo a la práctica.
Además, también los recursos materiales. Estos recursos materiales que tienen que ser facilitadores, que favorezcan el aprendizaje constructivo, significativo, la creatividad, la socialización. Recursos que tengan en cuenta dos principios fundamentales: la estética y los principios pedagógicos, que sea un material que nos permita o que permitan al niño aprender y descubrir. Además de eso, tendremos en cuenta técnicas e instrumentos de evaluación. La evaluación es importantísima y quizás a veces es uno de los hándicaps que nos encontramos, es decir, qué técnicas, qué instrumentos, conocerlos, cómo aplicarlos, en qué momento será más interesante uno u otro. Y algo fundamental, cómo documentar. Cómo documentamos todos los procesos de aprendizaje y esta documentación cómo la podemos plasmar, cómo la podemos transmitir, ya sea en los espacios del centro a través de paneles de documentación, como a las familias o al entorno. Además de todo esto, evidentemente, llevaremos a cabo conocimientos, estrategias, actividades y propuestas dentro del modelo de escuela inclusiva. Como sabéis, es importantísimo. Conoceremos qué es eso del modelo de escuela inclusiva, que no solo es llevar a cabo estrategias para resolver necesidades específicas de algunos alumnos, sino que es algo mucho más global. Entender el mundo o la escuela como un modelo de escuela o un mundo inclusivo. Además de todo eso, conoceremos también qué es el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje, el aprendizaje multinivel, las ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y mucho más. Y claro, evidentemente, si trabajamos en una escuela, algo fundamental que tenemos que conocer y saber aplicar y en qué consisten y cómo nos pueden ayudar en nuestra práctica docente son los planes y programas. Planes y programas, como bien sabéis, hay muchos, evidentemente, pero vamos a hacer de tal forma que sepas en qué consiste, que sepas aplicarlo, que sepas reconocerlos, para también tu vida y tu práctica profesional. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el PIC, el Plan de Igualdad y Convivencia, el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Atención a la Diversidad y la Inclusión Educativa, el Plan de Actuación para la Mejora, el Programa de Actividades Formativas del Centro, los PIE, los Proyectos de Investigación e Innovación Educativa, los PDPs, los Programas de Diseño Propio, etcétera, etcétera. Ya sabéis que como docentes tenemos muchos planes y programas y muchos documentos en el centro que debemos conocer, y sobre todo para llevar a cabo un proceso de oposiciones. Y algo fundamental para nosotros es que adquieras un vocabulario pedagógico para la hora de expresarte, para la hora de escribir, que puedan percibir que ahí hay un maestro o una maestra, porque utilizas vocabulario relacionado con tu ámbito pedagogía, lejos de estos verbos coloquiales y comunes, que seas capaces de utilizar esos verbos pedagógicos potenciadores, que cuando alguien te escucha, reconoce el profesional que hay en ti. Y evidentemente, una parte no menos importante, aunque yo sé que bastante menos agradable para muchos, es la normativa. Obviamente, conoceremos la normativa, aprenderemos la normativa con todas las actualizaciones y con todo lo que tenemos que saber para llevar a cabo nuestra práctica y sobre todo el proceso de oposiciones. Una vez hablada de la primera prueba, es decir, todo esto es lo que vamos a hacer para que podáis hacer el temario y el supuesto práctico, porque el temario lleva implícito todo lo que os he comentado. Pasamos a la segunda prueba, que es la programación, ¿no? Claro, todo lo que hemos dicho antes se va a aplicar en la programación didáctica, es decir, todos esos conocimientos, toda esa mochila que vas cargando de conocimientos y de recursos son las que te van a servir para poder desarrollar una propuesta pedagógica potente, una programación potente. Y sobre todo, nosotros te vamos a acompañar desde el principio hasta el fin. Te acompañamos durante todo el proceso del desarrollo para poderte asesorar, revisar y acompañar para que lleves a cabo una buena programación. Una programación donde se aplica la formación y sobre todo teniendo en cuenta esa originalidad, esa viabilidad, que sea real, sobre todo evidentemente, y que entiendas el por qué y para qué haces las cosas, con qué propósito, y que así se lo sepas transmitir al tribunal. Es por eso que también llevaremos a cabo estrategias, técnicas de expresión verbal y no verbal. ¿A través de qué? Las exposiciones. Es decir, te ayudaremos, te acompañaremos a cómo exponer, cómo delante de un tribunal exponer tu programación, para que la defiendas, para que la muestres, para que disfrutes y que el tribunal disfrute contigo, porque es lo más importante. Y todo esto hay aspectos emocionales y creencias que posiblemente
nos van a alejar de ese propósito. Es por eso que también te vamos a enseñar técnicas y estrategias de gestión y regulación emocional, para que seas capaz también de identificar cuáles son tus necesidades. Porque en Genius una de las cosas más importantes es que, evidentemente, deseamos formar a maestros, pero formaros no solo a nivel pedagógico, sino también a nivel personal. Y es por eso que a nivel personal os acompañamos en vuestras inseguridades, miedos, ansiedad, estrés, mostrándoos técnicas y estrategias para que podáis ir aplicándolas y para que, sobre todo, cada vez seas mejor maestro y mejor persona a nivel de tus capacidades y que puedas alcanzar tu propósito, que es ese 10, esa plaza en el sistema educativo. Así que, por nuestra parte, nuestra misión es sobre todo formarte para el 10, pero sobre todo para que seas capaz de entender el valor del mundo educativo y sobre todo transmitirlo y vivirlo como un profesional, porque tu rol y tu profesión es algo importantísimo actualmente. Así que gracias y ya sabes, en Genius Oposiciones estamos para formarte.